Mi padre me pidió que le pagara por criarme. Le mostré una prueba de ADN que demuestra que mi hermana no es su hija. No me tembló la voz. Cuando era niña, cualquiera que viera cómo funcionaba nuestra familia se daba cuenta enseguida de quién era la favorita. Mi hermana, Lucía, no podía equivocarse nunca a los ojos de papá. Si sacaba un 5 en el cole, la culpa era del profesor. Si yo sacaba un 5, era porque no hacía suficientes actividades extraescolares. Mi padre presumía de los espectáculos de danza de Lucía, como si fuera la próxima gran bailarina española, mientras que mis logros académicos pasaban desapercibidos, porque eran cosas de empollonas. No voy a decir que no me dolía, pero con el tiempo uno se va curtiendo ante ese tipo de cosas. O eso pensaba yo. Déjame pintarte un cuadro más claro de cómo era crecer en esa casa. Cada mañana, antes de ir al colegio, papá le preparaba desayunos elaboradísimos a Lucía. Tostadas francesas, fruta fresca cortada, zumo natural, todo el pack. Mientras tanto, yo tenía suerte si aún quedaba leche para mis cereales. Cuando llegaban las notas, si a mí me iba bien, como mucho recibía un «bueno, es tu obligación». Pero si Lucía sacaba un 6, tocaba cena especial porque de verdad se lo ocurrió. Incluso en Navidad, los regalos bajo el árbol contaban la misma historia. Lucía recibía montones de paquetes cuidadosamente envueltos, mientras que a mí me tocaban cosas prácticas, como calcetines o material escolar. Y el favoritismo solo empeoró cuando mamá cayó enferma. Yo tenía 16 años y Lucía 14 cuando le diagnosticaron un cáncer de mama muy agresivo. Esos 2 últimos años del instituto fueron una auténtica pesadilla. Mientras yo me encargaba de las clases avanzadas, un trabajo de media jornada en la biblioteca municipal y de cuidar a mamá, papá se dedicaba a asegurarse de que Lucía no se agobiara demasiado con la situación. Incluso le contrató un profesor particular para que mantuviera su media de 5, porque era muy sensible y necesitaba apoyo. Y yo, mientras tanto, me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana estudiando, después de pasarme horas ayudando a mamá con la medicación y limpiando la casa. Mamá falleció en mi último año, apenas 2 meses antes de mi graduación, y nunca voy a olvidar que papá no vino a la ceremonia. Lucía dijo que no podía ir, que era demasiado emocional para ella, y él prefirió quedarse con ella en casa antes que venir a verme graduarme, y eso dolió más de lo que me gusta admitir. La universidad fue otra historia de injusticias. Aunque mamá había dejado un fondo para mis estudios, ese dinero desapareció misteriosamente. Papá dijo que lo usó para pagar gastos médicos. Tuve que buscar becas, préstamos, lo que fuera. Mientras tanto, mágicamente encontró dinero para enviar a Lucía a un carísimo curso de danza en Barcelona durante el verano. Ella abandonó a las 3 semanas porque no se sentía cómoda. Ese curso costó más que todo mi primer año de matrícula. En la universidad me dejé la piel. Carga completa de asignaturas, matrícula de honor cada semestre y 2 trabajos a media jornada. Uno en la biblioteca del campus y otro como camarera por las noches. Sobrevivía a base de noodles y café, compartiendo un mini piso con 3 compañeras para ahorrar lo máximo posible. Mientras tanto, Lucía seguía viviendo en casa sin pagar alquiler, dedicándose a descubrirse a sí misma con hobbies carísimos que papá financiaba encantado. Tuvo su fase de cerámica, con una rueda que costó 900 euros y que ahora coge polvo en el garaje. La fase de fotografía, con una cámara profesional nuevecita. Y no olvidemos su etapa de crítica gastronómica, que básicamente consistía en que papá le pagara cenas en restaurantes de lujo en pleno centro de Madrid. Después de graduarme como la mejor de mi promoción, conseguí mi primer trabajo en una consultora. El sueldo no era una maravilla, pero desde luego era mucho mejor que los 2 curros que tenía antes. Era el comienzo de mi carrera. Vivía en un estudio cutre en un barrio chungo de Vallecas, pillando el bus para todo y llevándome tuppers de casa. Cada euro que lograba ahorrar iba directo a mis préstamos estudiantiles o a mi fondo de emergencia. Mientras tanto, Lucía ya iba por su 5ª reinvención profesional. Esta vez, había decidido que quería ser instructora de yoga. Y cómo no, papá lo pagó todo. La certificación, el equipo y hasta le alquiló un pequeño estudio en el centro de Sevilla, que usó durante 3 meses, hasta que dijo que no sentía que llenara su alma. A esas alturas, la dinámica familiar ya no me afectaba tanto. Había montado mi propia vida, bien lejos de ellos. Tenía buenos amigos, una carrera que despegaba y un piso solo para mí. Me mantenía al margen de los asuntos familiares. Iba a los cumples y a Nochebuena con una tarjeta genérica y me largaba antes de que empezaran los dramas. Funcionaba, o al menos eso creía yo. En los últimos años me fue muy bien en lo profesional. Me ascendieron a consultora senior, liquidé los préstamos antes de tiempo y hasta empecé a construir una cartera de inversión decente.
Por primera vez en la vida, me sentía estable económicamente. No voy presumiendo por ahí. Conduzco un coche de segunda mano. Vivo en un piso modesto pero mono en Zaragoza. Y lo más caro que pago son mis sesiones semanales de terapia, que sinceramente han valido cada céntimo. Pero bueno, ya sabes cómo corren los rumores, sobre todo con las redes sociales. La bronca que tuvimos el sábado pasado venía cocinándose desde hacía rato. Una semana antes, Lucía empezó a mandarme mensajes rarísimos. Me pedía consejos sobre inversiones. Me preguntaba si podía ayudarla a montar un negocio. Yo le contestaba con evasivas, porque me olía lo que se venía. Y luego papá empezó a llamarme más seguido, soltando indirectas del tipo, los hijos exitosos ayudan a sus padres, y mandándome artículos sobre gestión de patrimonio familiar. Así que cuando se plantaron en mi puerta ese sábado por la mañana, no me sorprendió. Lo que sentí fue decepción. Abrí la puerta y verlos ahí fue como una escena sacada de una peli mala. Papá ni siquiera esperó a que lo invitara a pasar. Se metió directamente en mi piso. Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor y soltar que el lugar parecía de lujo. Y no lo es. Es solo un piso de 2 habitaciones con muebles de IKEA. Lucía se tiró en mi sofá como si fuera suyo, mirando el Instagram como si nada. Entonces papá sacó una hoja de cálculo. Sí, una hoja de cálculo, con lo que él llamó mis obligaciones familiares. Según sus cálculos, yo le debía unos 50.000 euros por haberme criado. Por lo visto, había guardado recibos de absolutamente todo, desde mis revisiones médicas de cuando era niña hasta los estuches del cole. Y además, quería que invirtiera en la nueva idea de Lucía, una especie de espada de sanación con cristales. Un proyecto revolucionario que solo necesitaba otros 75.000 euros para arrancar. Ahí fue cuando exploté de verdad. Empecé por el fondo universitario y le pregunté directamente qué había pasado de verdad con los ahorros de mamá. Él murmuró algo de gastos médicos, pero le recordé que el seguro de mamá había cubierto prácticamente todo. Y entonces solté todo. Cada clase de danza, cada hobby caro, cada vez que eligió a Lucía por encima de mí. Hasta saqué mis antiguos extractos bancarios desde el móvil y le mostré con números cuánto tuve que endeudarme, mientras él financiaba las fases de autodescubrimiento de Lucía. ¿El golpe final? Tenía guardado algo desde hacía años, algo que mamá me dijo en una de nuestras últimas conversaciones, cuando la morfina ya la tenía más sincera que nunca. Yo sabía lo que estaba a punto de decir. Lo había ensayado en mi cabeza durante años, pero una cosa es imaginar ese momento y otra muy distinta es vivirlo. Mi padre seguía de pie en mi salón, con los brazos cruzados, la hoja de cálculo aún en la mesa como si tuviera algún tipo de autoridad moral sobre mí. Lucía, en el sofá, seguía mirando el móvil como si quisiera desaparecer dentro de la pantalla. El silencio que se instaló cuando mencioné a mamá fue denso, casi asfixiante. Ella me lo dijo antes de morir. Solté. Lo que tú siempre supiste. Papá frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De que Lucía no es tu hija, dije sin pestañear. Mamá me lo confesó cuando ya no podía sostener más las mentiras. Me dijo que tú lo supiste desde el principio. Y aún así, decidiste seguir, pero haciéndome pagar el precio de algo que no era culpa mía. Lucía levantó la cabeza de golpe. ¿Qué estás diciendo? Me volví hacia ella. Su expresión era más de confusión que de shock. Miró a papá, buscando una negación que nunca llegó. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz temblorosa. Papá tragó saliva. Tardó unos segundos en contestar. No negó nada. Solo dijo, como un susurro amargo, yo lo supe, antes de que nacieras, pero no pensaba que eso fuera relevante ahora. ¿No relevante?, exploté. ¿Me trataste como una carga toda mi vida porque no podías soportar mirar a mamá sin recordar que Lucía no era tuya? Tú no sabes lo que fue vivir con esa traición, espetó él. Yo acepté a esa niña como si fuera mía. ¿Y tú me vienes ahora con que te debo algo? Tú no aceptaste nada. Tú la idolatraste. Y me usaste como saco de boxeo emocional todos estos años. Lucía se levantó, tambaleándose un poco. ¿Estás diciendo que mamá me mintió toda la vida? No. Mamá intentó protegerte. Pero cuando ya no tenía fuerzas para mantener la farsa, me lo dijo. Me dijo que tú eras hija de otro, de alguien que dejó de buscarla cuando se enteró de que estaba embarazada. El rostro de Lucía cambió, y por primera vez, vi en ella algo parecido a dolor genuino. ¿Quién era él?, murmuró. ¿Dijo su nombre? Negué con la cabeza. Solo dijo que no quería que crecieras con ese vacío, que prefería que creyeras que papá era tu padre a tener que explicarte la historia real. Pero eso no justifica nada de lo que pasó después. Y tú lo sabías. Volví a mirar a papá. Me lo hiciste pagar cada día. Papá se sentó lentamente, como si el peso de los años y de sus decisiones por fin le cayera encima. Yo no sabía qué hacer. Mamá me pidió que no dijera nada. Pero eso no te daba derecho a destruirme para mantener tu ficción.
dije en voz baja. El ambiente se volvió helado. Nadie dijo nada por unos minutos. Lucía se encerró en el baño sin decir palabra. Papá, con la mirada perdida en el suelo, murmuró: «Tal vez debas saber la verdad completa». «¿La verdad completa?». Él asintió lentamente. «Tu madre escribió una carta. Me la dio antes de morir. Nunca quise leerla. Está guardada en casa, en el primer cajón de su escritorio». Me quedé congelada. «¿Y por qué nunca me la diste?». «Porque sabía que contenía cosas que te harían odiarme aún más. Cosas que quizás cambiarían todo lo que crees saber». No respondí. Solo cogí mis llaves. Iba a ir por esa carta. Sabía que, si no lo hacía, me arrepentiría el resto de mi vida. «No se te ocurra tocar nada», le advertí antes de salir. Y mientras salía del piso, sentí que algo, una grieta invisible, acababa de romperse para siempre. No sé cómo llegué hasta la casa antigua sin estrellarme. El camino desde Zaragoza hasta Sevilla me pareció eterno. Iba con el corazón latiendo como un tambor de guerra, como si supiera que lo que iba a encontrar allí me iba a cambiar para siempre. Llevaba años sin poner un pie en esa casa. Cada baldosa del pasillo me devolvía recuerdos que había enterrado bajo toneladas de silencio. La lámpara del recibidor seguía colgando torcida, igual que cuando mamá enfermó, y papá dijo que ya no valía la pena arreglar nada. Subí las escaleras sin encender la luz. Sabía exactamente dónde estaba todo. El escritorio de mamá estaba en la habitación que antes fue su taller de costura. Abrí el primer cajón con manos temblorosas, y ahí estaba, una carta, sobresellada, con mi nombre escrito a mano, con esa caligrafía tan suya, inclinada, delicada, como si cada letra fuese una caricia. Me senté en el suelo, respiré hondo, y la abrí. «Mi niña, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es porque la vida, cruel como siempre ha sido contigo, te ha puesto de nuevo en medio de una tormenta que no mereces. Quiero contarte la verdad, toda la verdad, porque te la debo, porque nadie en esta familia te ha dado jamás lo que merecías. Respeto, apoyo, amor incondicional. Cuando supe que estaba embarazada de Lucía, ya estaba casada con tu padre, pero él ya me había dejado emocionalmente. Dormíamos en camas separadas. Apenas hablábamos. Fue en un momento de desesperación y soledad que cometí el error de buscar consuelo donde no debía. Fue solo una vez, y me arrepentí durante años. Él lo supo casi enseguida. Lo supo por la fecha, por cómo me comportaba. Y aunque prometió perdonarme, en realidad decidió usarme como excusa para castigarme, a través de ti. No me di cuenta al principio, pero poco a poco vi cómo se iba alejando de ti, cómo te dejaba fuera de las celebraciones, cómo te exigía más, te señalaba más, te negaba más. Y yo no hice suficiente para detenerlo. Me convertí en cómplice por miedo, por culpa. Me odié por eso cada día. Lucía no lo sabe, y quizás nunca deba saberlo, porque aunque es la hija de otro hombre, es tu hermana, y no tiene culpa. Aunque duela, aunque arda, sigue siendo parte de ti, como tú de ella. Pero tú eres la hija que quise tener, la que me sostuvo cuando no podía más, la que me lavó el cabello cuando el cáncer me quitó hasta la dignidad, la que me hizo sentir madre de verdad. Perdóname por no protegerte como debí. Perdóname por cada silencio. Con amor eterno, mamá. No pude contenerme. Lloré en silencio durante más de una hora. Lloré por ella, por mí, por todos los años perdidos en medio de un juego cruel donde yo ni siquiera sabía que había reglas. Cuando por fin me levanté, me sentí más vieja, más cansada, más despierta también. Pero el destino, por alguna razón macabra, no me iba a dar ni un día de respiro. Esa misma noche, mientras cenaba sola en un bar de carretera, recibí un mensaje de Lucía. Solo decía: necesitamos hablar. He encontrado algo en las cosas de papá, algo que no entiendo. No dormí nada esa noche. Me quedé en un hotel barato cerca de la autovía, con las cortinas mal cerradas y la televisión encendida en un canal de teletienda, solo para no escuchar mis propios pensamientos. El mensaje de Lucía seguía ahí, como una astilla en la piel. He encontrado algo en las cosas de papá, algo que no entiendo. ¿Qué podía haber ahora que no entendiera? ¿No habíamos tenido suficiente con verdades a medias, cartas post-mortem y décadas de desprecio disfrazado de paternidad? A las 8 de la mañana me llamó. No suelo contestar llamadas de Lucía, pero esta vez lo hice. Había algo en su voz. No era el tono meloso de siempre. Era plano, roto incluso. ¿Puedes venir a casa?, preguntó sin rodeos. Estoy en Sevilla. Dame 20 minutos. Colgó sin decir nada más. Cuando llegué, la encontré sentada en la cocina, en la misma silla donde mamá solía pelar manzanas. Tenía la cara lavada, el pelo recogido con prisas,
y las ojeras marcadas. Delante de ella, una caja de cartón abierta. Papá no estaba. Se fue a caminar al parque. Dice que necesita aire. Hizo comillas con los dedos, sin mirarme. Mira esto. Dentro de la caja había carpetas, papeles amarillentos, recibos viejos, lo típico. Pero debajo de todo eso, había una libreta pequeña de tapas negras, con una goma elástica. Lucía me la tendió. Es un diario, murmuró. De mamá. Me senté despacio. Abrí la libreta. Las primeras páginas eran anodinas. Listas de cosas por hacer, apuntes de recetas. Pero unas 20 páginas después, las letras cambiaban. Se inclinaban, apretadas, como si escribiera con prisa o con rabia. Fechada un mes antes de su muerte. Hoy discutí con él. Otra vez. Le pedí que al menos intentara mirar a nuestra hija como lo que es. Su hija también, me gritó. Me dijo que ella era la consecuencia de mis decisiones y que él ya había hecho suficiente criando a una que no era suya. Me partió el alma. Quise marcharme con las dos, pero no tenía fuerzas. Pasé las páginas con los dedos temblando. Cada línea era un cuchillo. Una confirmación. Mamá lo sabía todo. Sabía que él me usaba como castigo vivo. Y lo peor, también sabía que Lucía no era inocente del todo. Había un párrafo que me dejó helada. Lucía sabe que su padre no es Carlos. Lo escuchó cuando tenía 12 años. Nunca me lo dijo, pero dejó de hablarme durante semanas. Desde entonces, empezó a actuar diferente. Más fría conmigo, más pegada a él. Cerré el cuaderno de golpe. ¿Lo sabías?, le pregunté, clavándole la mirada. Lucía bajó la cabeza. Desde los 12, confesó. Oí a mamá llorar en la cocina. Dijo que tú eras lo único puro que había hecho bien en su vida, y que a mí me había traído el castigo. ¿Y nunca dijiste nada? Tenía miedo, susurró. Pensé que si él se enteraba me dejaría. Y yo no sabía qué hacer sin su aprobación. La furia se me acumuló en la garganta. ¿Así que me dejaste sola sabiendo todo? Tú siempre fuiste fuerte. Yo solo quería que alguien me quisiera. Soltó, mirándome por fin. Él me lo daba todo, a cambio de enterrarme. Lucía no lloró, no suplicó. Solo se quedó en silencio como una niña castigada. Me levanté. Tenía que salir de ahí. ¿A dónde vas?, preguntó. A terminar con esto. Esa tarde fui directamente al banco. Necesitaba sacar los movimientos de la cuenta conjunta donde se había desviado el dinero de mamá. Lo que descubrí me dejó sin aire. Meses antes de morir, mamá transfirió una gran parte de sus ahorros a una cuenta a mi nombre. Una cuenta que yo no sabía que existía. Fui directo a la sucursal. Mostré mi DNI. Me imprimieron el estado. Y ahí, en un retiro de hace 4 años, aparecía el nombre del beneficiario. Lucía R. Morales. Me quedé sentada en esa silla dura del banco mirando el extracto como si no entendiera lo que significaban los números. El nombre estaba ahí, impreso en negro sobre blanco. Lucía R. Morales. Fecha de retiro. 3 meses después de que mamá muriera. Monto. 14.300 euros. Concepto. Traspaso por necesidad familiar urgente. Una empleada del banco, de unos 60 años, con gafas de lectura colgando de una cadena, se acercó. ¿Todo bien?, le enseñé el papel. ¿Este traspaso puede hacerse sin mi autorización si la cuenta estaba a mi nombre? Solo si alguien tenía un poder notarial previo. O si era una cuenta compartida. ¿Y esta no lo era? La mujer tecleó durante unos segundos. Frunció el ceño. No, señorita. Esta cuenta solo estaba a su nombre. Pero hizo una pausa. Aquí hay una nota interna. Parece que el movimiento fue autorizado presencialmente con un documento firmado. ¿Quiere una copia? Asentí. No dije nada. No podía hablar. Tenía la boca seca. Minutos después, la mujer volvió con una hoja impresa. Al pie del documento, en una firma grande y redonda, estaba escrito claramente: Lucía R. Morales. Salí del banco con el cuerpo en modo automático. Caminé por las calles de Sevilla sin rumbo, hasta que las piernas me llevaron al parque donde mamá solía pasear antes de que el cáncer la dejara en cama. Me senté en el banco de siempre, ese que tenía vista a la fuente. Y la rabia que llevaba contenida desde que abrí esa carta explotó como un incendio en el pecho. Lucía había robado el dinero. No era una suposición. No era un malentendido. Había falsificado una firma. Había mentido. Había vaciado una cuenta que era mía, que mamá había dejado para mí. La llamé. No atendió. Le mandé una foto del documento con un solo mensaje. Ahora sí que se acabó todo. Tardó casi 1 hora en contestar. Esta vez no fue contexto. Me llamó llorando. No fue así. Yo pensé que esa cuenta era de mamá, que era para nosotras, para emergencias. ¿Y cuál era la emergencia, Lucía? ¿Tus clases de cerámica? ¿Tu cámara profesional? ¿O fue el retiro de yoga de lujo en Bilbao? No entiendes. Yo estaba mal.
Me sentía perdida. ¿Y yo qué? Grité, de pie en medio del parque. ¿Yo no estaba mal? Yo no merecía nada de lo que mamá me dejó. Pensé que no lo notarías. Susurró, derrotada. Colgué. Ya no quería explicaciones. Quería justicia. Esa noche, contacté con un abogado. Le enseñé los documentos. Me dijo que, efectivamente, podía denunciarla, que existía una posibilidad real de llevarla a juicio por falsificación de firma y apropiación indebida. Pero entonces me dijo algo que me hizo tragar saliva. ¿Sabe qué es lo más irónico? La única forma de que ella pudiera hacer esto es si alguien del banco la ayudó. Y normalmente, ese tipo de cosas solo se hacen cuando hay una persona de la familia que respalda el movimiento. Y aquí aparece una firma más, como testigo. Carlos Morales. Papá. Volví a leer el papel. Y sí, ahí estaba. Debajo de la firma de Lucía, en una letra más torpe, estaba la de él. Volví a casa. Ni siquiera llamé a la puerta. Entré. Papá estaba viendo la televisión como si nada. ¿Por qué firmaste? Le solté sin rodeos. Me miró con esa cara de «Yo no sé de qué hablas que tanto odiaba». ¿Firmar qué? La transferencia, el dinero de mamá, la cuenta a mi nombre. La ayudaste a vaciarla. Sabías que no podía hacerlo sola. Se removió en su silla. Era para un proyecto que Lucía necesitaba. Me pidió ayuda. Dijo que tú habías aprobado. ¿Y tú ni te molestaste en comprobarlo? Ella me lo juró. Pensé que... No pensaste nada. Actuaste como siempre, creyéndole a ella sin cuestionar, sin preguntarte si tal vez, solo tal vez, tú estabas jodiendo mi vida otra vez. No respondió. Le dejé la carpeta sobre la mesa. Se la empujé como quien tira basura que ya no quiere. Mañana presentaré la denuncia. Y esta vez, no hay carta de mamá que te salve. Mientras salía por la puerta, Lucía me envió un audio. No lo escuché. Solo vi la notificación. Papá no está bien. No deberías hacerle esto ahora. Y entonces llegó el mensaje que me paralizó. Un número desconocido, sin nombre. Un mensaje corto. Tu madre no te contó toda la verdad. Hay algo más. Algo que está en una caja azul, en el trastero de la casa de verano. La casa de verano en Cádiz era un lugar del que no tenía recuerdos felices. Fue donde pasamos 2 veranos completos durante la enfermedad de mamá, cuando papá decidió que el mar le haría bien. A ella, tal vez. A mí, solo me hizo sentir más sola que nunca. Mientras Lucía tomaba fotos en la playa o salía con sus amigas de verano, yo me pasaba los días en la sombra, cuidando a mamá, anotando horarios de medicamentos y limpiando vómito entre las visitas médicas. Volver allí me dio un asco seco en el estómago, pero no podía ignorar ese mensaje. Una caja azul, en el trastero. No decía quién lo mandaba, pero el tono no sonaba a amenaza. Era más como una advertencia, o una ayuda. Llegué un viernes por la tarde. La casa estaba cerrada, claro, pero aún tenía copia de la llave. La madera de la puerta crujió como si me reprochara volver. Entré con cuidado. Todo estaba tal y como lo recordaba. El sofá manchado de humedad, las fotos familiares torcidas en la pared, la cocina oliendo a moho viejo. Fui directo al trastero. Era una habitación al fondo del patio, con una cerradura oxidada. Tuve que empujar la puerta hasta hacerla ceder. Una nube de polvo me golpeó en la cara. Encendí la linterna del móvil. Había de todo. Cajas de Navidad, decoraciones de Pascua, la rueda de cerámica de Lucía envuelta en plástico. Y ahí, en una esquina, casi oculta bajo una manta gris, estaba la caja azul. La cogí con cuidado. Estaba cerrada con un candado barato. Lo rompí con un martillo que encontré en una caja de herramientas. El sonido del metal cediendo retumbó en el silencio. Dentro había carpetas, muchas, y fotos, algunas sueltas, otras grapadas a informes médicos. Saqué una al azar, mi cara. Una radiografía de mi espalda, con fecha de 2006. Otra foto, yo, con 9 años, en una camilla. Cara pálida, ojos cerrados. ¿Qué es esto?, murmuré. Saqué otra carpeta. En la portada, pruebas de intervención médica. Fundación San Jerónimo. Consentimiento especial firmado. Abrí las páginas y las leí una a una. Operación de columna. Consentimiento firmado por los padres. Fecha, abril de 2006. Pero algo no encajaba. El médico responsable no era el pediatra que yo recordaba. No era ningún médico de cabecera. Era un doctor especializado en ensayos clínicos pediátricos. Volví a la carpeta. Había más informes. Más análisis. Y entonces lo vi. Un documento firmado por mamá. Fecha, marzo de 2006. Consiento que mi hija participe en el estudio clínico experimental de modificación genética para tratamiento de escoliosis severa, en colaboración con Fundación San Jerónimo, con conocimiento del Dr. Ricardo Monzón. Modificación genética.
Me quedé congelada. No entendía del todo lo que leía. Me costaba conectar los puntos. ¿Mamá me inscribió en un estudio médico experimental? ¿Sin decírmelo? ¿Papá también lo sabía? Volví al sobre. Había una carta, doblada en 4, escrita por mamá. No a mí, a alguien más. Ricardo. No puedo seguir ocultándole esto. Si algo sale mal con el tratamiento, ella va a saberlo. Y no me lo va a perdonar. Carlos insiste en seguir con esto, pero yo ya no estoy segura. No quiero seguir utilizando a mi hija como conejillo de indias. Esto no es lo que prometimos. La hoja me cayó de las manos. Me senté en el suelo. Las piernas ya no me sostenían. ¿Qué habían hecho conmigo? Saqué mi móvil. Busqué Fundación San Jerónimo y el nombre del doctor. Apenas aparecían registros. Una mención en un artículo médico de 2004. Nada más. Silencio. Guardé todo de nuevo, cuidadosamente. Esa noche, no dormí. Sentí mi cuerpo ajeno, como si algo dentro de mí ya no me perteneciera. ¿Habían hecho experimentos conmigo? ¿Qué efectos tendría? ¿Por qué lo escondieron? Volví a Sevilla al día siguiente. Lo primero que hice fue buscar a Lucía. No por venganza, por respuestas. La encontré en casa de papá. Discutían en voz baja cuando entré sin avisar. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde está el resto? Le solté. ¿Qué dices? La caja azul, el trastero, las carpetas, las firmas. ¿Qué más hay que no me han dicho? Papá se puso de pie lentamente. No te metas en eso. Ya estoy metida. No es lo que piensas. Entonces explícamelo. ¿Qué coño me hicieron? Papá me miró. Y por primera vez no lo vi con furia. Lo vi con miedo. Tú no deberías haber sobrevivido, dijo con voz ronca. Lucía se giró de golpe. ¡Papá! Pero ya era tarde. Había dicho demasiado. Las palabras de papá se quedaron suspendidas en el aire como un veneno invisible. Tú no deberías haber sobrevivido. Me quedé mirándolo sin pestañear. Sentí cómo se me secaba la garganta, cómo el mundo se detenía por un segundo. Lucía se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Cómo que no debería haber sobrevivido? Mi voz salió baja, pero firme. Papá no respondió al instante. Se dejó caer en la silla, vencido. Lucía lo miraba como si lo viera por primera vez. Fue un error, dijo mirando al suelo. Fue un maldito experimento. Nos lo vendieron como una solución médica. Dijeron que te estaban ayudando, que el tratamiento podía corregir tu columna sin necesidad de múltiples cirugías invasivas. Pero no nos dijeron todo. ¿Qué no dijeron? Pregunté dando un paso hacia él. ¿Qué me metieron? ¿Qué consecuencias hay? Te lo juro. Levantó la vista, sus ojos rojos. Yo no quería que salieras dañada, pero firmamos esos papeles. Confiamos. Eras nuestra hija. Solo queríamos ayudarte, pero hubo efectos. A largo plazo. Lucía rompió el silencio. ¿Qué efectos? ¿Qué queréis decir con eso? Te desarrollaste más rápido que otros niños, respondió papá, clavando la mirada en mí. Tu metabolismo era más rápido. Tus análisis siempre salían peculiares, pero estables. Te enfermaste muy poco. Y luego, en la adolescencia, las emociones empezaron a alterarte de forma poco común. Rabia intensa, insomnio, capacidad para concentrarte durante horas sin descanso. Me quedé helada. Sabía que tenía una tolerancia alta al cansancio, que podía funcionar con 4 horas de sueño, que cuando me enfadaba, era como una tormenta que me duraba días. Pero siempre pensé que era solo mi forma de ser. ¿Me modificaron? ¿Me alteraron como si fuera un experimento de laboratorio? Papá bajó la cabeza. No sabemos hasta qué punto. Nunca nos dieron seguimiento. La fundación desapareció un año después. Mamá intentó contactar con otros padres del programa, pero nadie respondía. Algunos niños enfermaron, otros murieron. La habitación se volvió un bloque de cemento sobre mi pecho. Y tú, se lo escupí. Tú seguiste viviendo como si nada. Financiaste los hobbies de Lucía. Me dejaste vivir en la miseria, sabiendo que yo era una maldita anomalía genética. No sabía cómo enfrentarte. Lo que hicimos no tenía perdón. Y mamá tampoco lo aprobaba, ¿verdad? Asintió lentamente. Nos peleamos por eso durante años. Fue lo que la rompió por dentro mucho antes del cáncer. Me senté en el suelo, contra la pared. Todo daba vueltas. Lucía se arrodilló a mi lado, en silencio. Su mano intentó tocar la mía, pero la aparté. ¿Tú sabías algo de esto? No, juro que no. Lo del dinero, lo de la cuenta, todo eso. Sí, fui una egoísta. Pero esto me supera. La puerta sonó, fuerte. 3 golpes secos. Todos nos giramos. Papá se levantó confundido. ¿Quién es? Fui yo quien abrió la puerta. Un hombre de unos 50 años, con traje gris y una carpeta bajo el brazo.
Tenía la cara marcada, la mirada directa. Sabía que no era un vecino, ni un cobrador. ¿Eres la hija de María Reyes?, preguntó. Asentí, sin decir nada. Soy abogado. Fui contratado por ella hace 6 años para entregarte esto, en caso de que algo saliera mal. Me llevó tiempo localizarte. Tu padre movió cielo y tierra para desviar la información, pero ahora estás en mi radar. Extendió la carpeta. Dentro, había documentos notariales, copias de correspondencia y algo más. Un testamento actualizado de mamá, donde dejaba constancia de todo lo que sabía, y donde indicaba que, si la información era ocultada, se autorizaba su divulgación pública en medios de comunicación nacionales. Papá palideció. Lucía me miró temblando. ¿Qué vas a hacer? Tomé la carpeta. La abrí, respiré hondo, y dije sin dudar, lo que mamá habría hecho si hubiera tenido fuerzas. Voy a sacar todo a la luz. Esa noche escribí un correo, con todo adjunto. Todos los documentos, los informes, la carta, la historia completa. Lo envié a 5 periódicos nacionales. Solo me costó darle a enviar, pero a la mañana siguiente, recibí un mensaje del periodista de uno de los medios. Antes de publicar esto, tienes que ver algo. Hemos investigado y descubrimos que tu madre no fue la única que denunció. El mensaje me sacudió desde dentro. Tu madre no fue la única que denunció. La periodista que me escribió se llamaba Clara Menéndez. Adjuntó su número. Llamé enseguida. Atendió al segundo tono. Gracias por confiar en nosotros, dijo sin perder tiempo. He estado toda la noche revisando lo que nos enviaste. Es impactante. Lo que tu madre dejó por escrito tiene valor legal y humano, pero lo más importante es que nos llevó a encontrar a otra persona. ¿Otra madre?, pregunté, con un nudo en el estómago. No, a un hermano. Se me heló la sangre. ¿Cómo? No te asustes. No estoy diciendo que tengas un hermano perdido, se rió con cautela. Me refiero a otro chico que participó en el mismo programa clínico. También fue parte del experimento. También lo mantuvieron en secreto. Se llama Diego Elías. Vive en Málaga. Su madre, Teresa, denunció a la fundación en 2007, pero la denuncia desapareció del sistema. Literalmente. La fiscalía nunca la recibió oficialmente. Me pasaron su número. Dudé durante horas, pero finalmente le escribí. Fue directo. Sé exactamente lo que sientes. ¿Quieres hablar? 2 días después, tomé un tren a Málaga. Diego tenía mi edad, pero se veía mayor, o más gastado, o quizás simplemente había vivido más cosas de las que se pueden soportar. Tenía la voz tranquila, pausada, y una cicatriz en la muñeca izquierda que no pregunté de dónde venía. ¿Te sientes diferente?, me preguntó mientras tomábamos café. No lo sé. ¿Qué es sentirse normal?, asintió como si entendiera. Yo tengo hiperacusia. Oigo cosas que otros no. También tengo una memoria extraña. Puedo recordar conversaciones completas con fecha, hora y hasta el color de la camiseta de la otra persona. Pero tengo ataques de pánico, sueños raros, y desde los 14 años tengo una especie de sensibilidad extrema al dolor ajeno, como si pudiera sentir lo que otros sienten. Literal. Eso suena a ciencia ficción, lo sé, pero te juro que es real. Me lo dijeron los médicos que me trataban en secreto, cuando aún me veían. Después, se esfumaron todos. Como los tuyos. Le conté mi historia. Se la solté sin adornos. Lo del trato desigual, lo de Lucía, lo del dinero, el experimento. Me escuchó con respeto, sin interrumpir. No sabes lo importante que es esto, me dijo al final. Que haya otra persona, que podamos probarlo. Le enseñé los documentos. Su cara se transformó. Este nombre, dijo señalando el del Dr. Monzón. Este hombre trabajó en la fundación que experimentaba con nosotros, pero también tenía vínculos con una empresa farmacéutica privada. No era solo altruismo científico, era dinero. ¿Y qué pasó con él? Desapareció. Algunos dicen que se mudó a Sudamérica, otros que cambió de identidad. Levantó la mirada y me la clavó. Pero alguien lo cubrió, y yo creo que fue tu padre. ¿Mi padre? En la lista de firmantes que conseguimos de los papeles filtrados en su momento, hay un nombre que coincide con el de tu padre, Carlos Morales. Aparece como colaborador externo. Me quedé helada. Eso no es posible. Él no es médico. No es farmacéutico. Nunca. Pero era funcionario del Ministerio de Salud en su juventud, ¿no? Me quedé en blanco. Lo había olvidado. De niña, alguna vez escuché a mamá decir que papá trabajaba en la administración sanitaria. Luego lo despidieron por recortes. Si tu padre colaboró con ellos, no solo lo sabía, formó parte. Eligió a quién incluir. El café me supo a ácido. ¿Estás diciendo que me vendió? Diego no respondió. No hizo falta. Regresé a casa esa noche con el estómago revuelto.
Papá no estaba, pero Lucía sí. Me esperaba en el portal, abrazada a sí misma. Vi el reportaje. Salió en el digital esta tarde. Eres valiente, dijo. No soy valiente. Estoy harta. Papá, no está bien. Desde que vio el artículo, se encierra en su cuarto. No come, no duerme. ¿Y te da pena? Lucía bajó la mirada. No sé lo que siento. Por primera vez, no sé si alguna vez fuimos una familia. Me siento como un producto. Bienvenida al club, le respondí. Subimos juntas. Había una nota en la mesa del comedor. De papá. Escrito a mano. Si quieren respuestas, vayan al taller. Allí está todo. El taller. El viejo sótano cerrado con llave, donde papá guardaba las cosas de su pasado. Busqué las llaves. Las encontré en su escritorio. Cuando abrimos el sótano, el olor a humedad y metal oxidado nos golpeó como una bofetada. Y lo que vimos allí dentro no era solo un taller. Era un archivo. Estantes con carpetas, informes, cajas etiquetadas con nombres y fechas. Una sala secreta donde papá había guardado todo. Todo. Era un búnker de papeles, fichas clínicas, carpetas rotuladas con nombres de personas que no conocíamos. A simple vista, parecía un archivo de un hospital, pero estábamos en el maldito sótano de mi padre, y eso lo volvía todo mucho más turbio. Lucía no hablaba, solo se paseaba por los estantes, leyendo los nombres en las carpetas. Carmen Rivas, Proyecto Beta 02, Ignacio Torres, Fallo Temprano, Elena Ortega, Alta no autorizada. Yo abrí la primera caja con mis propias manos. Dentro había fotos, no de mí, ni de Lucía, de otros niños. Niños en camas de hospital, con cables, con vendas. Algunos sonrientes, otros ni siquiera parecían conscientes. Cada foto tenía una fecha, y cada fecha era una herida nueva. Esto no puede ser legal, murmuró Lucía. Esto no puede ser humano, corregí. Encontré mi nombre en una carpeta. Al lado, escrito en lápiz, Caso Estrella. Dentro, todo mi historial médico. Desde que tenía 5 años hasta los 18. Había notas personales de papá, observaciones de comportamiento, cambios emocionales, hasta entradas de diario. 10 de mayo. Se enfadó en la escuela y empujó a otro niño. Fuerza fuera de lo normal. No se arrepintió. 2 de septiembre. Se quedó despierta 3 noches seguidas estudiando. No muestra signos de agotamiento. ¿Mutación estabilizada? Me temblaban las manos. ¿Mutación? Leí en voz alta. ¿Qué es esto, papá? Dije en voz alta sabiendo que no me escuchaba. Lucía se apoyó en una estantería. Se veía pálida. ¿Y mamá? ¿Ella sabía que guardaba todo esto? Negué. Mamá estaba aterrada. Sabía que algo iba mal. Pero no esto. Jamás habría permitido que llevara esto tan lejos. Entonces vimos la computadora vieja en una esquina. Estaba encendida, protegida por una contraseña. Probamos varias veces. Nada. Hasta que escribí Mariar 21, el nombre de mamá y el año en que se conocieron. Entró. Una carpeta con un solo nombre. Final. Dentro había un video. Dudé. Lucía asintió, sin decir nada. Le di play. La imagen era de papá. Más joven, más gordo, más seguro. Estaba en una sala blanca, con una bata que jamás le vi usar. Este será el último informe grabado del Proyecto Delta. Se han cerrado los accesos y se han destruido los vínculos oficiales. Lo que hemos conseguido no puede ser revelado bajo ninguna circunstancia. Los sujetos sobrevivientes se mantendrán bajo vigilancia indirecta. En mi caso, será mi hija biológica, a quien seguiré observando sin que lo sepa. El resto desaparecerán del sistema. El video terminaba con una frase que me perforó el alma. Lo hice por el bien mayor, aunque tenga que cargar con la culpa toda mi vida. Cerré el portátil de golpe. No podía respirar. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Lucía, al borde del colapso. Lo entregamos, todo. Lo enviamos a Clara. Lo hacemos público. ¿Y papá? Lo pensé unos segundos. Papá va a tener que enfrentar esto, pero primero va a escucharme. Subí las escaleras con el cuerpo ardiendo. Él estaba en su cuarto, sentado frente a la ventana, en silencio, como si supiera que el final estaba cerca. Entré sin pedir permiso. Le tiré la carpeta sobre la cama. Lo vimos todo. Él no se movió. No tienes nada que decirme, ¿verdad? Le escupí. Me miró. Sus ojos eran los de un hombre acabado. Solo quería que fueras fuerte, que sobrevivieras en este mundo. Me convertiste en experimento, no en hija. Se levantó. Te di una ventaja. Fuiste especial. Lo eres. No como Lucía. Me abalancé sobre él. No para golpearlo, para que me oyera bien de cerca. Lucía fue tu droga, tu manera de fingir que aún tenías el control. Pero conmigo, hiciste ciencia, no paternidad.
Salí de ahí dejando la puerta abierta. Esa misma noche, empaquetamos todo y lo enviamos a la periodista. Archivos digitales, fotos, videos. Sabíamos que estábamos prendiendo fuego a décadas de secretos, pero aún no sabíamos lo más fuerte. Al día siguiente recibí una llamada. Era Clara. Su voz estaba alterada. ¿Estás sentada? ¿Por qué? Hay una tercera persona. ¿Otro niño? No. Otra hija. Silencio. ¿Perdona? Tu madre tuvo una hija antes de ti. Mucho antes. Y nunca te lo dijo. Al principio pensé que Clara se había confundido, que había interpretado mal algún documento, una ficha clínica, un apellido parecido. Pero ella insistía, y me mandó pruebas, escaneos, registros, un certificado de nacimiento, fechado en 1987, 12 años antes de mí, nombre de la madre, María Reyes, padre, desconocido, nombre de la hija, Eva Reyes. Me quedé mirándolo como si ese trozo de papel pudiera explicarme por qué nunca supe nada. Clara me explicó que habían encontrado ese documento en un archivo físico en una parroquia de Córdoba. El nombre de mamá figuraba en los registros, pero lo que más sorprendía era que, meses después del nacimiento, alguien había solicitado la anulación de la filiación materna, una maniobra legal que pocas veces se concedía. Básicamente, mamá había renunciado a la custodia de esa niña. Me senté en el sofá, con el cuerpo vacío. ¿Dónde está ahora?, pregunté. No lo sabemos, pero hay una pista. Fue adoptada por una familia llamada Del Río. Tenemos un contacto en servicios sociales que está tratando de rastrear algún registro, pero necesitamos tiempo. Lucía entró en la sala en ese momento. Me vio con el móvil en la mano, cara de piedra. ¿Otra más?, preguntó con una voz que no supe si era miedo o esperanza. Sí, una hermana, Eva, la tuvo antes de nosotros. Y la entregó. ¿Por qué? Negué con la cabeza. No lo sé, pero lo voy a saber. Papá seguía en su cuarto. Apenas salía. Le dejábamos comida en la puerta. No hablaba con nadie. No miraba la tele. Solo leía un cuaderno viejo de notas y dormía a ratos. No merecía compasión, pero sí respuestas. Entré a su cuarto sin avisar. ¿Quién es Eva? No me miró. Solo cerró el cuaderno. No tienes derecho a juzgarla. No sabes lo que vivió. Hazme saberlo. Ahora. Respiró hondo. Luego habló. Eva fue fruto de una relación que tu madre tuvo cuando tenía 19, con un profesor. Se quedó embarazada y su familia la obligó a esconderlo. Fue enviada a Córdoba para tener a la niña en secreto. Cuando nació, la hicieron firmar un papel renunciando a todo. ¿Por qué nunca me lo contó? Porque le dolía demasiado. Porque se sintió como una cobarde, como si la hubiera abandonado. ¿Y por qué no la buscó? Lo intentó. Cuando tú naciste, quiso encontrarla, pero ya era tarde. Los registros estaban cerrados. La familia de adopción se había mudado. La dejó atrás, pero nunca la olvidó. Me apoyé en la pared. Otra herida más. Otra cicatriz que mamá había guardado sola. ¿Y tú? ¿Sabías? Desde que la conocí. Me lo confesó antes de casarnos. ¿Y qué hiciste? Nada. Como con todo lo importante. Me quedé al margen. Salí de esa habitación como si el suelo me escupiera hacia afuera. Ya no quedaba nada de ese hombre al que alguna vez, por instinto, llamé papá. Esa noche no dormí. Pensé en Eva, en si sabía que tenía hermanas, en si nos odiaría por existir, en si aún llevaba el apellido Reyes. Clara me envió un nuevo correo a las 3 de la madrugada. Solo decía, la encontramos. Adjuntó una foto. Era una mujer de unos 38 años. Pelo castaño, ojos claros, cara seria. Parecida a mamá, parecida a mí. Su nombre actual era Eva del Río. Vivía en Valencia. Era trabajadora social. Y al parecer, había buscado durante años pistas sobre su madre biológica. Temblando, le escribí, soy tu hermana. No esperé respuesta, pero al amanecer tenía una. Siempre supe que existías, y quiero conocerte. Nos citamos una semana después en Madrid. Punto medio. Lucía quiso venir. Le dije que no. Esto era mío. La vi entrar al café y supe que era ella. Llevaba un suéter gris, vaqueros simples, y una mirada cargada de años de ausencia. Nos abrazamos sin saber cómo, sin saber si teníamos permiso. He leído lo que publicaron, me dijo en cuanto nos sentamos. Mamá era fuerte, pero vivió con demasiado dolor. ¿Sabías de nosotras? Solo rumores, pistas. Una carta sin remitente que recibí cuando tenía 20. Decía que tenía hermanas, pero nada más. Te merecías saberlo todo. Eva me cogió la mano, tú también. Pasamos horas hablando, riendo con torpeza, llorando sin vergüenza. Compartimos historias. Gestos de mamá que recordábamos o que nunca vimos. Y cuando salimos del café, me miró con una firmeza que reconocí. Hay algo más que debes saber. Algo sobre mamá. Y sobre el programa.
Una de mis pacientes en Valencia tiene los mismos síntomas que tú, y su historial médico lleva el sello de la Fundación San Jerónimo. La pesadilla no había terminado. Seguía viva. Volver a Zaragoza después de conocer a Eva fue como entrar a una casa nueva con las paredes de siempre. Todo seguía en su sitio, pero yo no. Y en esa diferencia silenciosa estaba la prueba de que ya no había marcha atrás. Pasé los días siguientes intercambiando mensajes con Eva. Me contó sobre la chica que atendía en su centro. Se llamaba Nuria, 17 años, y estaba en pleno tratamiento por un cuadro extraño de fatiga crónica y desequilibrios hormonales. Hasta ahí, nada demasiado raro. Pero luego empezaron las coincidencias. Historial médico incompleto, operaciones inexplicables a los 6 años, análisis de sangre que no encajaban. Cuando Eva vio el nombre San Jerónimo en un informe digital escaneado, supo que había encontrado una nueva pieza del rompecabezas. Si están reactivando el programa o nunca lo detuvieron, me dijo en una videollamada, hay más víctimas, más personas que creen que sus síntomas son casualidades, que no saben que alguien en algún lugar los eligió sin preguntar. Y en ese momento, lo supe con una claridad aterradora. Yo no quería venganza, quería justicia. Ese mismo mes, Clara publicó la investigación completa, ahora con los archivos del sótano, los videos, los documentos legales de Eva y la historia de Nuria. Fue un escándalo nacional. Los medios se pelearon por entrevistas. Yo hablé solo una vez, en un programa de la noche, con luces tenues y un silencio respetuoso. Conté lo necesario, sin dramatizar, sin mostrar debilidad. ¿Por qué decidiste hablar ahora?, me preguntó el presentador. Porque durante años me hicieron sentir que no valía, que no merecía respuestas. Y descubrí que la dignidad empieza cuando dejas de aceptar lo inaceptable. El impacto fue inmediato. El Ministerio de Sanidad abrió una investigación. Se reabrieron casos antiguos. El nombre del doctor Monzón volvió a circular. Interpol emitió una orden de búsqueda internacional. Algunos ex empleados de la fundación empezaron a hablar. No éramos 2, éramos decenas. En casa todo era distinto. Papá no salió de su cuarto durante semanas. Un día simplemente no volvió a despertar. No dejó carta. No pidió perdón. No se enfrentó a nada. Lucía y yo fuimos a su entierro en silencio. Sin flores. Sin palabras. ¿Crees que lo odiábamos?, me preguntó ella mientras caminábamos hacia el coche. No. Odiábamos lo que nos hizo. Lo que se dejó hacer. Vendimos la casa de Sevilla y donamos la mitad del dinero a una asociación que ayuda a víctimas de negligencia médica. El resto lo usé para abrir una fundación con Eva, Reyes Vivas, un lugar donde personas con historias parecidas pudieran encontrar apoyo, respuestas y, sobre todo, dignidad. Y así terminó. Lucía se mudó a Bilbao, volvió a la cerámica. Esta vez de verdad. Hace piezas a mano para galerías independientes. Nos hablamos poco, pero sin rencor. Me pidió perdón una vez. Yo no le contesté, pero fui a su exposición inaugural. La vi de lejos. Y ella lo supo. Eva se convirtió en mi espejo más crudo y más necesario. Tenemos diferencias, pero compartimos el mismo ADN roto. Las mismas preguntas sin respuesta. Somos familia en el sentido más honesto de la palabra. Nos elegimos. Mamá, en su tumba, tiene ahora una nueva lápida, más grande, con su nombre completo, y una inscripción que decidimos entre las 3. Nos protegiste en silencio. Nos liberamos con tu verdad. Yo, por primera vez, respiro tranquila. No tengo una vida perfecta. Aún voy a terapia. Aún hay noches donde los sueños se confunden con memorias. Pero ya no me siento pequeña, ni invisible, ni rota. Tengo una casa mía. Amigos que no me preguntan por qué no hablo de mi infancia. Una vida construida con las ruinas de otra. Fuerte, elegida. Y cuando alguien me pregunta si volvería a cambiar algo, les digo que no. Porque todo lo que me arrebataron me enseñó a no aceptar menos de lo que merezco. Y eso, lo juro, no me lo vuelve a quitar nadie.